El sol tejano caía a plomo sobre la carretera polvorienta cuando Michei Freeman aparcó su camioneta en la entrada del modesto rancho que tenía a las afueras de San Angelo. Llevaba 3 meses en el extranjero, 3 meses persiguiendo objetivos de alto valor en montañas donde los mapas no servían y la misericordia era un lujo. Y aquel tiempo lo había dejado hueco por dentro, pero ya estaba en casa y su hija Paige debería estar esperándolo, solo que no lo estaba, la casa permanecía en silencio. Con las persianas echadas a pesar de la luz de la tarde y los instintos de Michei, afilados durante 22 años como ranger del ejército, le advirtieron del peligro antes de que su mente comprendiera lo que estaba mal. La puerta principal quedaba entreabierta, algo que Paige jamás dejaba así. No con el aire acondicionado encendido y no con su portátil y los libros de texto esparcidos por el salón. Sin pensarlo, Michei desenvainó su arma corta, dejando que la memoria muscular lo guiara. Mientras despejaba cada habitación con precisión entrenada, la cocina vacía, el salón intacto salvo por el libro de química orgánica de Paige boca abajo sobre la mesa de centro, la puerta de su dormitorio abierta, la cama hecha, todo en su sitio, demasiado perfecto, porque Paige era una brillante estudiante de medicina de 19 años en Angelo State. Pero el orden jamás había sido su punto fuerte. El teléfono vibró en su bolsillo, número desconocido, y él contestó en silencio. Mayor Freeman. Dijo una voz suave, con acento, mexicana pero educada, o debería llamarte Michei, ya conocemos bien a tu familia. El hielo le inundó las venas. ¿Quién eres? Revisa tu Facebook, tu hija quería saludarte. La llamada se cortó y las manos de Michei temblaron al abrir la aplicación. 57 notificaciones, mensajes de amigos, antiguos compañeros. Su hermana en Colorado, variaciones del mismo horror. Su feed cargó lentamente y arriba del todo apareció un vídeo en directo etiquetado con su nombre. La miniatura mostraba una silla de madera en una habitación de concreto y en la silla estaba Paige, atada y amordazada, su cabello castaño rojizo pegado a su rostro surcado de lágrimas, sus ojos azules idénticos a los de su madre, la madre que había muerto de cáncer cuando Paige tenía 12, mirando a cámara con una mezcla de terror y desafío. El dedo de Michei dudó sobre el botón de reproducir. Cada instinto le decía que no mirara, que preservara la memoria de su hija tal como había sido cuando él se desplegó, riendo por teléfono mientras hablaban de su último experimento de laboratorio, quejándose del novio de su compañera de cuarto y planeando la excursión de pesca para cuando él regresara, pero aún así presionó play. El vídeo tenía 15 minutos, 7.000 espectadores ya lo habían visto. Los primeros 3 minutos no mostraban otra cosa que a Paige forcejeando contra las ataduras mientras voces fuera de cámara hablaban en español. Michei entendía cada palabra. Estaban debatiendo si empezar por los dedos de las manos o por los de los pies. Luego un hombre entró en plano, treintañero, musculoso, con camiseta de tirantes blanca y cadenas de oro, el rostro descubierto, confiado, incluso sonriente. Este mensaje es para los perros del ejército estadounidense que creen que pueden operar en nuestro territorio. Este mensaje es para Michei Freeman que mató a mi hermano en Kandahar. No olvidamos, no perdonamos, dijo mientras sacaba un bidón rojo de gasolina. Michei no podía moverse ni respirar ni apartar la mirada mientras empapaban a su hija en combustible. Los ojos de Paige encontraron la cámara por última vez y él vio que movía la boca detrás de la mordaza. Él le había enseñado a leer los labios cuando tenía 8 años. Un juego durante las sesiones de quimioterapia de su madre, y ahora vio cómo formaba 3 palabras. Te amo. La cerilla cayó. El vídeo continuó 4 minutos y 32 segundos más. Michei los miró todos, obligándose a presenciar lo que no pudo evitar, grabando cada detalle en su memoria. El hombre de las cadenas de oro no dejó de reír. Otro hombre, mayor, de cabello gris, apareció brevemente para verter más gasolina y un tercero operaba la cámara ofreciendo comentarios de vez en cuando. Cuando terminó, Michei permaneció inmóvil sentado en la cama de su hija. Con el teléfono todavía encendido en la mano, el vídeo había sido compartido 843 veces. Los comentarios se acumulaban, mitad de simpatizantes del cartel celebrándolo y mitad de desconocidos horrorizados ofreciendo oraciones demasiado tardías. Entonces sonó el timbre. Michei actuó por inercia, guardando el arma en la cintura mientras bajaba las escaleras y por la mirilla vio a Tom Simmons, el sheriff del condado, en el porche. Las manos en los bolsillos y el sombrero Stetson calado hasta las cejas. Se conocían desde hacía años. Simmons había estado en el hospital cuando Sarah murió y había asistido a la graduación de secundaria de Paige. Michei abrió la puerta y Simmons no pudo mirarlo a los ojos. Michei,
Por Cristo, lo siento, vine en cuanto me enteré. ¿Dónde está?, preguntó Michei con voz plana. Sin emoción, la estamos buscando. Avisamos a todas las unidades. ¿Dónde está su cuerpo? Simon se estremeció. No lo sabemos. El vídeo se subió desde una VPN. No se puede rastrear. Mis ayudantes están revisando edificios abandonados. Pero, cayó y alzó la mirada. Lo que Michei vio convirtió su dolor en algo más frío y duro. ¿Sabes quién hizo esto? No fue una pregunta. La mandíbula del sheriff se tensó. Michei, tienes que dejarnos manejarlo. ¿Sabes quién hizo esto? Repitió él, acercándose. Lo veo en tu cara. Dame nombres. El sheriff retrocedió un paso. No puedo. Incluso si pudiera debes apartarte. Esa gente está conectada. ¿Conectada a qué? Tom. ¿Conectada a quién? La mano de Simon se deslizó hacia su arma reglamentaria, gesto que Michei no pasó por alto. Tienes que dejar que las autoridades competentes se encarguen. Eso es todo lo que digo. Las autoridades competentes. Michei soltó una risa vacía. Las autoridades competentes que dejaron que secuestraran a mi hija de su apartamento universitario hace 3 días. Las autoridades competentes que no emitieron una alerta Amber. Las autoridades competentes que están ahora mismo en mi porche más preocupadas por proteger asesinos que por hacer justicia. No es así. Entonces, ¿cómo es? Tom, dímelo. El rostro de Simmons palideció. ¿Crees que no quiero atrapar a esos bastardos? ¿Crees que no tengo pesadillas por lo que hicieron? Pero hay realidades que no comprendes. Esos carteles tienen raíces en todas partes. Tienen dinero, abogados, políticos. Si vas contra ellos matarán a todos los que conoces, a tu hermana en Denver, a tus sobrinas, a cada persona que estuvo en el funeral de Sarah. ¿Así operan? Entonces me dices que no haga nada. Te digo que hay peleas que no pueden ganarse. Simmons lo miró ahora fijamente y Michei vio algo bajo el miedo, resignación, incluso un atisbo de vergüenza. Te digo que si sigues con esto acabarás muerto o en prisión y la muerte de tu hija no significará nada. Michei dejó que el silencio se estirara 5 segundos, 10, y luego habló en voz baja. Lárgate de mi propiedad, Tom, lárgate de mi propiedad. El sheriff retrocedió hacia su patrulla, deteniéndose con la mano en la puerta. Me pagan, Michei. El cartel Stevens me paga 50.000 al mes por mirar a otro lado. Tengo 2 hijas en la universidad, una hipoteca y una pensión que no alcanza para nada. No estoy orgulloso, pero es la realidad. Si vas a por ellos no podré protegerte, no voy a protegerte. Michei no respondió y cuando la patrulla se alejó él ya tenía lo que necesitaba. Un nombre y una confesión. El cartel Stevens. Seguramente Antonio Stevens. Por el acento en la llamada, y Simmons acababa de ponerse un blanco en la espalda. Dentro Michei encendió su portátil y comenzó a investigar. El cartel Stevens no era difícil de rastrear cuando ya sabías dónde mirar. Habían surgido en Sinaloa pero extendieron operaciones a Texas, Nuevo México y Arizona en la última década. 89 miembros confirmados según los informes de inteligencia de la DEA a los que accedió por canales que podrían costarle una corte marcial. Especializados en producción y distribución de metanfetamina con actividades secundarias en trata de personas y tráfico de armas. Antonio Stevens dirigía la organización desde que su hermano mayor Carlos murió en un ataque de dron en Afganistán. Carlos era traficante de armas para la insurgencia talibán y Michei formó parte del equipo terrestre que designó el objetivo. Recordaba el calor, el complejo, la explosión satisfactoria cuando el misil impactó. Nunca había sabido que Carlos tenía un hermano ni imaginó que la guerra lo seguiría hasta casa, pero lo hizo, y ahora Paige estaba muerta porque Michei cumplió con su deber. Sonó su teléfono, el identificador mostraba al coronel Summers, Ron Summers, su comandante en Fort Benning, hombre bajo cuyas órdenes había servido 8 años en 3 zonas de combate. Señor, dijo Michei, y la voz grave de Summers cargaba con el peso de demasiadas malas noticias. Vi el vídeo. Todo el maldito mundo lo vio. Te pongo en licencia de emergencia con efecto inmediato. Señor, necesito volver a la base. Necesito trabajar. No, lo que necesitas es tiempo para llorar y tiempo para enterrar a tu hija cuando la encontremos. Es una orden. Michei cerró los ojos. No la van a encontrar, señor, no a menos que yo los obligue. Hubo una pausa larga y entonces Summers habló en otro tono. No el coronel dirigiéndose al mayor, sino un soldado hablando con otro. Tienes 60 días de licencia. Lo que hagas con ese tiempo es asunto tuyo. Pero Michei, si estás pensando lo que creo que estás pensando, debes ser inteligente, debes ser cuidadoso y debes asegurarte de que ocurra lo que ocurra no pueda rastrearse hasta el ejército. Lo entiendo, señor. ¿De verdad?
Porque no hablo de arrestar a esa gente ni de reunir pruebas para un juicio, hablo de hacer que desaparezcan de forma permanente, todos. ¿Puedes hacerlo? Michie pensó en los ojos de Paige en el vídeo, en sus últimas palabras. En Tom Simmons confesando corrupción mientras los asesinos seguían libres. Sí, señor, entonces necesitarás a tu equipo, ya hice algunas llamadas. Hugo Fowler acaba de terminar en Corea del Sur. Kelvin Parsons está en territorio nacional por primera vez en 2 años. Eric Shields enseña en la escuela de inteligencia, pero lo reasignarán. Ronnie Orr se recupera de una cirugía de rodilla y estará listo para servicio ligero. Idwan Kennedy regresa de Alemania la semana que viene. Michie sintió algo romperse en su pecho. Summers le estaba ofreciendo a su antiguo equipo 5 de los soldados más letales con los que había trabajado, hombres en quienes confiaba su vida, hombres que ya habían demostrado que cruzarían el fuego por él. Señor, no puedo pedirles que... No estás pidiendo, estoy ordenando. Esos chicos ya saben lo que pasó. Fowler me llamó hace 3 horas pidiéndome tu dirección. Le dije que esperara a que yo lo autorizara. Summers hizo una pausa. Michie, lo que esos bastardos le hicieron a Paige es un acto de guerra. El ejército protege a los suyos. No podemos hacerlo oficialmente, pero extraoficialmente tiene 60 días y todos los recursos que pueda darte. Sin que me sometan a una corte marcial, aprovéchalos. Lo haré, señor. Y Michie, Tom Simmons está sucio. Mis fuentes confirman que lleva por lo menos 3 años en nómina del cartel. Sea lo que sea que planees, empieza por él. Sabe dónde operan, dónde se esconden, quién es quién dentro de la organización. Haz que te lo cuente todo, como sugiere que lo haga, señor. Summers rió con oscuridad. Eres Ranger, mayor, descúbrelo. Solo asegúrate de que parezca un accidente. La llamada terminó y Michie se quedó sentado en la oscuridad creciente del salón, con el libro de química de su hija abierto sobre la mesa. Estudiaba cinética enzimática, la página marcada con una foto de ambos pescando en el lago Nasworthy el verano pasado. Paige sosteniendo un róbalo, sonriendo, con toda la vida por delante. El teléfono volvió a sonar, era un mensaje grupal de Hugo Fowler. Ya vamos, no hagas nada estúpido hasta que lleguemos. Seguido de Kelvin Parsons. Ya tengo vuelo. Aterrizo en San Antonio mañana a las 0800. Eric Shields. Tengo acceso a satélites y monitoreo en la red oscura. Envía coordenadas y empezaré a construir perfiles de objetivos. Ronnie Orr. La rodilla está bien. Aún puedo disparar. Aún puedo pelear. Dime contra quién. Idwan Kennedy. Me acabo de enterar. Lo siento muchísimo. Mish, salgo de Ramstein en 4 horas. Estaré en Fort Hood por la mañana. Michie leyó los mensajes 2 veces y luego una tercera. Aquellos hombres no hacían preguntas, no necesitaban explicaciones. Sabían lo que tocaba hacer y venían a ayudarlo a hacerlo. Se puso en pie, fue a su dormitorio y abrió la caja fuerte oculta tras un panel falso del armario. Dentro tenía lo necesario. Dinero en efectivo, identificaciones falsas, armas y un cuaderno negro con inteligencia detallada sobre operaciones del cartel que había ido recopilando con los años. El ejército le había enseñado a prepararse para cualquier contingencia y aunque jamás imaginó esta, estaba preparado. Su ordenador emitió un aviso, un correo entrante. La remitente aparecía como eje y no la reconoció hasta abrir el mensaje y ver la firma. Eileen Greenwood, su vecina, una maestra jubilada que cuidó de Paige cuando era pequeña. Michie, vi a la policía en tu casa y vi ese horrible vídeo. Lo siento, no sé si esto importa. Pero hace 3 noches no podía dormir y mirando por la ventana sobre las 2 de la madrugada vi un todoterreno negro estacionado frente a tu casa. 2 hombres bajaron, miraron alrededor y se marcharon. Me pareció raro y anoté la matrícula. ¿Debería dársela a la policía? Michie respondió de inmediato. Señora Greenwood, por favor no contacte a la policía. Envíeme ese número y gracias. La respuesta llegó enseguida. Matrícula de Texas. TYK 9847, ventanas tintadas y un golpe en el parachoques trasero. Espero que ayude, y sí que ayudó. Michie rastreó la matrícula en una base de datos militar, otra acción que podía meterlo en problemas. Pero ya no importaba. El vehículo estaba registrado a nombre de una empresa ficticia que tras 6 capas de compañías pantalla llevaba a un almacén en El Paso propiedad del cartel Stevens. Ya tenía su primer objetivo, pero antes debía ocuparse de Tom Simmons. El sheriff sabía demasiado y podía avisar al cartel de que alguien venía. Había que silenciarlo antes de que llegara su equipo. Debía parecer natural, accidental, sin relación alguna con el asesinato de Paige. Michie abrió su cuaderno en una página en blanco y empezó a planear.
Simmons vivía solo en un rancho a 15 millas del pueblo, divorciado, sin hijos en casa, recorría la misma ruta cada día. De casa a la oficina y de vuelta a casa. Paraba en el mismo diner todas las mañanas por un café, guardaba una botella de bourbon en el cajón del escritorio y empezaba a beber alrededor de las 4 de la tarde cuando creía que nadie lo veía, y según los registros del condado, su casa tenía un cableado antiguo, del tipo que provocaba incendios, el tipo de incendio que podía atrapar a un hombre borracho que se quedaba dormido en el sillón. Michie miró el reloj, 9:47 de la noche. Simmons estaría borracho a esas horas, seguramente desmayado en su reclinable viendo la televisión. Su sistema de seguridad era básico. Michie lo había ayudado a instalarlo hacía 5 años. Cuando aún eran amigos, conocía los códigos. Aquello debía ocurrir esa misma noche antes de que llegara su equipo y quedara implicado. La guerra que estaba a punto de desatar empezaba por impedir que el traidor advirtiera al enemigo. Michie se cambió a ropa oscura, tomó un pequeño juego de herramientas y salió al garaje. La camioneta se quedaría allí. Aquello era accesible caminando si uno conocía los senderos adecuados. La luna colgaba baja y roja sobre el oeste de Texas mientras él avanzaba entre la oscuridad. El rancho de los Simmons estaba en penumbra salvo por el parpadeo azulado del televisor en el salón. Michie se acercó por detrás, moviéndose entre los arbustos como una sombra. No había perros. Simmons había dado a su pastor alemán tras el divorcio. Tampoco había cámaras en ese lado de la propiedad. El hombre se había vuelto perezoso. Confiado en su corrupción, aquel sería su último error. Michie revisó las ventanas. Simmons estaba en su sillón, una botella vacía de bourbon sobre la mesa, la cabeza ladeada, roncando, un western antiguo sonando lo bastante fuerte como para cubrir cualquier ruido. La puerta trasera estaba cerrada, pero con una cerradura barata que él abrió en 30 segundos. Dentro la casa olía a alcohol rancio, plato sin lavar y derrota. No era el hogar de un hombre en paz con sus decisiones. Michie fue al cuadro eléctrico del cuarto de servicio, cableado viejo como recordaba, sacó las tenazas y empezó a trabajar, desgastando conexiones para provocar cortocircuitos que chispearan sin saltar el automático. Luego fue a la cocina, abrió el gas sin encenderlo y dejó que el olor llenara el ambiente. Debía parecer que Simmons, borracho, había encendido la estufa para prepararse algo y lo había olvidado. El cortocircuito haría el resto. Toda la casa ardería rápido con aquella madera vieja y los periódicos amontonados por todas partes. Michie estaba por darse la vuelta cuando Simmons apareció tambaleándose en el umbral de la cocina, con un revólver en la mano. Sabía que vendrías, balbuceó el sheriff, sabía que no escucharías. Michie alzó las manos despacio. Tom, baja el arma. No puedo, vas a matarme, lo veo en tus ojos, dijo él sosteniéndose en el marco. Pero no puedo dejar que empieces esta guerra. Demasiada gente morirá, demasiada gente. Mi hija murió, replicó Michie con voz de hielo. Murió quemada viva mientras 7000 personas miraban y tú no hiciste nada. No podía. Ellos habrían matado a mis niñas. Me enseñaron fotos suyas en la universidad. Me dijeron que conocían sus horarios, sus residencias. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Tu trabajo? ¿Mi trabajo? Simmons soltó una risa amarga. Mi trabajo paga 48.000 al año. El cartel paga más que eso en un mes. Mi pensión es una broma. Mi exmujer se llevó la mitad de todo. Tomé una decisión, quizá equivocada, pero la tomé y he vivido con ella cada día. Ahora ya no tendrás que hacerlo, Michie. Se movió antes de que Simmons reaccionara. 22 años de entrenamiento en combate cercano contra un sheriff borracho y corrupto no era un duelo. Lo desarmó en 2 movimientos y lo arrinconó contra la pared con un brazo en su garganta. ¿Dónde está su cuerpo?, exigió. Simmons jadeó. En un cañón al sur de Abilene, en el kilómetro 47. La tiraron allí con otros 3, donde opera Antonio Stevens, en un almacén en El Paso. Pero se mueve. Tiene casas en Los Cruces, Albuquerque y Juárez. ¿Cuántos hombres? 89 repartidos en 3 estados. Pero el grupo central, los ejecutores, 23. Nombres, quiero todos los nombres. Simmons los enumeró con direcciones y funciones dentro de la organización y Michie memorizó cada detalle como hacía con las listas de combatientes enemigos en Afganistán. Roberto Bartlett, segundo al mando de Antonio. Guy Emodi, responsable de los laboratorios de metanfetamina. Christoph Robbins, encargado de la distribución. Cada nombre era otro objetivo, otra deuda que saldar. Cuando terminó, miró a Michie con algo parecido a la resignación. Vas a matarlos a todos, ¿verdad? A cada uno. Entonces mátame a mí también, hazlo rápido.
No quiero arder, dijo Simmons, y Michei lo examinó en silencio durante un largo momento. Tom Simmons había sido un buen hombre alguna vez, habían compartido cervezas, visto partidos de fútbol, hablado del futuro de sus hijas, pero ese hombre ya no existía. Lo había sustituido un cobarde que había vendido su alma por dinero y dejado morir a una muchacha inocente para proteger a sus propias hijas. Nunca estuve aquí, dijo Michei en voz baja. Te emborrachaste, encendiste la estufa y te quedaste dormido. El cortocircuito hizo el resto. Un trágico accidente, el reconocimiento y el alivio cruzaron fugazmente el rostro de Simmons y entonces el puño de Michei impactó en su sien. El sheriff se desplomó y Michei arrastró al hombre inconsciente de vuelta hasta su sillón reclinable, lo acomodó de forma natural, colocó la botella vacía de bourbon en su mano, mientras el gas seguía llenando la cocina y los cables pelados del cuadro eléctrico chispeaban. Estaba a unos 300 metros cuando la casa estalló en llamas. El estruendo retumbó en el desierto como un trueno y Michei no miró atrás, simplemente siguió caminando, con la información de Simmons ardiendo en su mente tan brillante como el fuego que consumía las pruebas. Por la mañana, el cuerpo de bomberos voluntarios encontraría un cadáver entre las cenizas y la investigación concluiría que el sheriff Tom Simmons había muerto por inhalación de humo tras un trágico accidente implicando alcohol y una cocina de gas. Nadie lo pondría en duda. A nadie le importaría lo suficiente como para rascar más. El día 1 estaba completo, quedaban 88 objetivos. Hugo Fowler llegó primero, conduciendo una pick-up de alquiler a las 6 de la mañana con un bolso de lona que tintineaba con el inconfundible sonido de armas. Era un hombre fornido de 30 y tantos, cabeza rapada y una cicatriz que le atravesaba el rostro del ojo izquierdo a la mandíbula, regalo de un artefacto explosivo improvisado en Fallujah que debería haberlo matado. Llevaba 8 años siendo el experto en demoliciones de Michei. No se estrecharon la mano. Hugo simplemente lo abrazó fuerte y breve. Lo siento, hermano, lo sé, respondió Michei. Kelvin Parsons llegó 2 horas después. Alto, delgado, de piel oscura y ojos calculadores, había sido su francotirador en Irak, Afganistán y Siria. 387 objetivos confirmados en una carrera de 10 años. Miró la televisión, donde aún salían imágenes del incendio en la casa del sheriff, y dijo, «Solo uno menos, uno menos». Confirmó Michei. Al mediodía, Eric Shields había llegado desde Fort Hood con 2 portátiles, un teléfono satelital y equipo de vigilancia electrónica suficiente para montar una oficina avanzada de la CIA. Era el más joven del grupo, 28 años, con un coeficiente intelectual de genio y un talento para el hackeo que le había valido un fichaje directo desde el MIT a la inteligencia del ejército. Ya he empezado a levantar perfiles, dijo extendiendo carpetas sobre la mesa del comedor de Michei. Antonio Stevens es la clave. Si lo eliminas, la organización se fragmenta, pero es paranoico, tiene 3 casas distintas. Nunca duerme 2 noches seguidas en el mismo sitio y viaja con un mínimo de 6 escoltas. Ronnie Orr apareció esa tarde, cojeando ligeramente pero cargando una funda de rifle y una bolsa de suministros médicos. Era el mayor del grupo, 40 y pocos, con canas en el pelo cortado al ras. Le había salvado la vida a Michei 2 veces en Kandahar, cargándolo 3 metros bajo fuego enemigo con una bala en su propia pierna. La rodilla está al 80%, dijo Ronnie, suficiente para esto. Dwan Kennedy llegó el último. Pasada la medianoche, aún con el uniforme de viaje, era médico primero y guerrero después, pero Michei lo había visto matar a 15 talibanes con una pistola y un cuchillo cuando tomaron su posición. Miró a Michei a la cara y dijo, «Esto va en serio, no era una pregunta, va en serio», confirmó Michei. «Pero necesito que todos entendáis lo que implica. Vamos a salirnos del libro, muy fuera del libro, vamos a cazar y matar a 88 miembros del cartel. Vamos a hacerlo de forma silenciosa, eficiente y sin dejar pruebas, y cuando terminemos desapareceremos y fingiremos que nunca ocurrió. Suena a martes cualquiera», soltó Hugo. Eric abrió un mapa en el portátil. «He identificado 23 objetivos de alto valor. Son los ejecutores de Antonio, los que se encargan de los secuestros, los asesinatos, la tortura. Tengo direcciones, vehículos, rutinas. Empezamos por ellos». «No», dijo Michei. «Empezamos por los que mataron a Paige, el del collar de oro. El hombre mayor de pelo gris, el de la cámara, los quiero primero». Los dedos de Eric volaron sobre el teclado. El del collar es Guy Modi, 32 años, 6 antecedentes por agresión, sospechoso de al menos 14 asesinatos. Dirige las operaciones de ejecución del cartel desde un complejo en los Cusus. El mayor es Christoph Robbins, 54
Ex policía federal mexicano antes de corromperse, maneja inteligencia y seguridad. El de la cámara es más difícil de identificar. Pero, basándome en los metadatos del vídeo y otros factores, estoy en un 90% seguro de que es Toby Bray, un soldado de bajo nivel especializado en tecnología y propaganda. Michey estudió las fotos que Eric había sacado. Guy Emodi se veía exactamente igual que en el vídeo. Arrogante, cruel, disfrutando de su trabajo. Christoph Robbins tenía ojos fríos y porte militar. Toby Bray era más joven, quizá 25, con un rostro hecho para perderse entre la gente. ¿Dónde están ahora? Dean está en su complejo. Robbins se mueve entre El Paso y Juárez. Bray está en Albuquerque en una casa de seguridad, explicó Eric ampliando la imagen de satélite. Pero hay un problema. Se esperan represalias. Han duplicado la seguridad desde que el vídeo se hizo viral. Saben que cruzaron la línea. Mejor, dijo Kelvin, que se preocupen. El miedo hace que la gente cometa errores. Tenemos que ser inteligentes, intervino Dwan mientras ordenaba su material médico con eficacia mecánica. 88. Objetivos en 60 días es agresivo. Es más de uno por día si trabajamos sin parar. No necesitamos 60 días, dijo Michey. Necesitamos 30, 40 como mucho, porque después de eso la atención federal será demasiado intensa. Ahora creen que el asesinato de Paige fue un incidente aislado. Cuando los miembros del cartel empiecen a caer, el FBI, la DEA y la ATF se moverán a la vez. Tenemos que ir rápido. Hugo se tronó los nudillos. Entonces no perdamos el tiempo hablando. ¿A quién atacamos primero? Michey sacó el cuaderno donde había anotado todo lo que Simmons le contó. Toby Bray en Albuquerque es el eslabón más débil, joven, inexperto, demasiado confiado porque cree que sus habilidades técnicas lo hacen intocable. Si lo cogemos su ordenador y accedemos a toda su red de comunicaciones. Eric, ¿puedes romper la encriptación del cartel? Si es digital, puedo romperla. Entonces Bray muere mañana por la noche. Kelvin, tú eres el principal, haz que parezca un robo que salió mal. Hugo, tú te encargas de los explosivos. Prepara su coche por si intenta huir. Eric, tú vas con la vigilancia. Ronnie y Dwan, cobertura y extracción. Yo coordinaré desde aquí. El equipo asintió. Sin preguntas, sin vacilaciones, habían ejecutado operaciones así 100 veces en una docena de países. La única diferencia era que esta vez no estaba autorizada por el gobierno de los Estados Unidos. Esta vez era personal. Toby Bray vivía en un cuarto piso de un antiguo almacén reconvertido en apartamentos en el centro de Albuquerque. Eric había hackeado las cámaras de seguridad del edificio en menos de una hora, dándoles un plano completo y la rutina del objetivo. Bray trabajaba desde casa. Casi no salía salvo para recoger comida o ver a su novia, Ruth Moss, camarera en un restaurante cercano. Ruth Moss está limpia, informó Eric, sin antecedentes penales, sin conexiones con el cartel, no sabe a qué se dedica Bray. Cree que es diseñador web freelance. A ella no se la toca, dijo Michey. No forma parte de esto. Esperaron a que Ruth se fuera a su turno de noche y luego se pusieron en marcha. Kelvin se colocó en un tejado frente al edificio con su rifle. Hugo colocó cargas en la motocicleta de Bray en el aparcamiento subterráneo. Eric repitió en bucle las imágenes de las cámaras. Ronnie y Dwan cubrieron las salidas. Michey entró solo. El edificio apenas tenía seguridad. Una sola cerradura en la puerta principal que se saltó sin esfuerzo. Subió silencioso al cuarto piso con zapatillas de suela blanda. Del apartamento 4C salía luz por debajo de la puerta y música del interior. Michey llamó. «Ruth, ¿olvidaste algo?». Se oyó la voz de Bray. Michey golpeó de nuevo. La puerta se abrió unos centímetros, sujeta por la cadena, y el rostro de Toby apareció en el hueco. Su expresión pasó de la confusión al reconocimiento y luego al miedo en un suspiro. «Tú», dijo. Michey pateó la puerta. La cadena saltó. Bray tropezó hacia atrás buscando algo en la mesa de centro. Una pistola. Pero Michey fue más rápido. Lo estampó contra la pared con una mano en la garganta. «El vídeo», dijo en voz baja. «¿Tú lo grabaste?». Los ojos de Bray se desorbitaron. «Yo no, yo solo. Me obligaron». «Sonreíste», rebatió Michey. «Vi el vídeo 20 veces. Cuando encendieron la cerilla sonreíste». Por favor, te diré lo que quieras. Te ayudaré a encontrarlos». Michey lo arrastró hasta el rincón donde tenía el equipo informático. 3 monitores, una torre de gama alta, discos externos apilados con orden, contraseñas, todas. Ahora, Bray recitó contraseñas, códigos de acceso, claves de cifrado. Sus dedos temblaban mientras tecleaba.
Abriendo carpetas repletas de comunicaciones del cartel, movimientos de dinero, detalles operativos, Eric se iba a divertir con aquello. ¿Dónde está su cuerpo?, preguntó Michie. En un cañón al sur de Avellan, en el kilómetro 47, la enterraron con otras 3 chicas, fosas poco profundas. Michie ya lo sabía por Simmons, pero la confirmación le retorció las entrañas. Quien más estuvo en la ejecución, Gaie, él la planeó, Christoph Robin supervisó, Antonio Stevens la vio por videollamada. Había otros 4 tipos, músculo, ejecutores, no conozco todos los nombres. Entonces ya no sirves. La vejiga de Bray cedió. Espera. Puedo ayudarte. Tengo acceso a todo. Puedo decirte dónde van a estar, cuando son vulnerables, dónde guardan el dinero. Michie miró a aquel ser patético que había filmado el asesinato de su hija para la propaganda del cartel, que había sonreído mientras ardía y que ahora suplicaba una misericordia que no merecía. Mi hija también suplicó, dijo Michie. ¿La escuchaste? No esperó respuesta. Un solo disparo silenciado en la frente bastó. Bray se desplomó sobre el teclado, la sangre formando un charco en la mesa. Michie sacó una memoria USB y empezó a copiar archivos. Todo, comunicaciones, registros financieros, direcciones, números de teléfono, protocolos de seguridad operativa, toda la infraestructura digital del cartel al desnudo. Su auricular crepitó, impacto limpio, confirmó Kelvin, objetivo neutralizado, copiado, Eric. ¿Cuánto tiempo necesito? 10 minutos para un volcado completo, contestó. La policía local responde a una queja por ruido a 2 manzanas. Hay que moverse. Michie miró el cuerpo de Bray. Le arrancó la cadena de oro que llevaba al cuello. Cara, ostentosa, seguramente un regalo del cartel. Luego fue a la caja fuerte de la esquina. Bray había tenido la amabilidad de darle la combinación. Dentro había dinero, droga y un cuaderno de pagos. Michie cogió el efectivo, $40,000, y dejó la droga. Quería que aquello pareciera un robo. Un yonki que entró. Las cosas se torcieron. Bray se defendió y perdió. La policía no miraría demasiado a un criminal de bajo nivel muerto. Salió en 8 minutos. Subiendo a la azotea en lugar de bajar por el vestíbulo, Ronnie lo esperaba con una cuerda. Descendieron por la parte trasera del edificio y se fundieron con el callejón. Cuando llegó la policía ellos ya estaban a 3 manzanas en una furgoneta robada, con Eric accediendo a los archivos de Bray desde el portátil. Jesucristo, murmuró Eric. Esto es todo. Registros de comunicación, calendarios de pagos, ubicaciones de casas de seguridad, hasta cuentas bancarias en el extranjero. Este chico era todo su departamento de informática. ¿Puedes localizar a Antonio Stevens?, preguntó Michie. Todavía no, pero dame unas horas. Usa móviles desechables, pero todos pasan por un servidor central que gestionaba Bray. Puedo hacer ping al servidor, triangular los teléfonos y acotar su posición. Hugo los condujo hasta un motel a las afueras de Santa Fe. Alquilaron 6 habitaciones con identidades falsas y pagando en efectivo, en una de ellas. Desplegaron mapas y documentos, construyendo un cuadro completo de las operaciones del cartel Stevens. 88 miembros divididos en células, 23 ejecutores que hacían el trabajo sucio, 15 distribuidores, 22 operarios en los laboratorios de metanfetamina, 12 contables y financieros, 8 exploradores y reclutadores y 8 mandos altos. Entre ellos Antonio Stevens y Roberto Bartlett. Tendremos que ser quirúrgicos, dijo Dwan, golpear fuerte y rápido, pero sin patrones. En cuanto los federales conecten los puntos estamos muertos. Kelvin limpiaba su rifle. Así que variamos los métodos. Unos parecen accidentes, otros ajustes de cuentas entre carteles rivales, otros disputas internas. Mantengamos a todos confundidos y aislamos a Antonio, añadió Michie. Matamos a sus ejecutores, cortamos sus comunicaciones, destruimos sus laboratorios, lo volvemos paranoico, vulnerable. El portátil de Eric emitió un pitido. Lo tengo, anunció. Antonio Stevens está ahora mismo en un rancho a las afueras de los Cussus, pero mañana se mueve a El Paso. A partir de ahí el patrón se vuelve más difuso. Michie estudió la imagen satelital del rancho, vallas de seguridad, torres de guardia, al menos una docena de hombres visibles en térmica. Todavía no estamos listos para un asalto frontal. Primero hay que desangrarlo. Ir eliminando a su gente clave una a una hasta dejarlo aislado. Gaie Modi sigue en los Cussus, señaló Hugo, en su complejo, a 3 millas del rancho de Antonio, el del collar de oro, el que roció de gasolina a Paige. Michie sintió una furia helada posarse sobre él como un viejo abrigo. Entonces ese es nuestro siguiente objetivo.
pero lo haremos bien. Quiero que sufra. Durante las siguientes 4 horas planearon la caída de Dean con precisión militar. Sería complejo, personal y profundamente satisfactorio, y mandaría a Antonio Stevens un mensaje claro. Su tiempo se estaba acabando. El complejo de Dean era una fortaleza, muros de 2,5 metros, guardias armados, cámaras de seguridad y perros de ataque. Lo había levantado con dinero de la droga, un monumento a su propia crueldad. La vigilancia de Eric mostraba una rotación fija de 6 guardias, 3 dentro de la casa y 3 patrullando el perímetro. Pero toda fortaleza tiene un punto débil y el de Dean era su novia, Gillian Tompkins, una bailarina exótica de 23 años de Albuquerque. Conducía hasta el complejo todos los viernes por la noche y se quedaba hasta el domingo por la mañana. Los guardias conocían su coche, la dejaban pasar sin registrarlo. Era jueves por la noche. Eric había hackeado el teléfono y las redes de Gillian. Estaba limpia, sin conocimiento de las operaciones de Dean, sin implicación con el cartel. Solo una chica ingenua que creía que su novio era un empresario de éxito. Usamos su coche, propuso Hugo, caballo de Troya clásico. Ella entra conduciendo y... Nosotros ya estamos dentro. No va a funcionar, replicó Ronnie. El guardia puede que no revise el coche, pero verá si alguien más va al volante, y si tomamos a Gillian como rehén no seremos mejores que ellos. Michey estuvo de acuerdo. No tocamos a civiles, buscamos otro camino. Eric sonrió. O hacemos que su coche entre sin que ella vaya conduciendo, explicó su plan. Robarían el coche de Gillian el jueves por la noche mientras ella trabajaba, instalarían un sistema de conducción remota y lo enviarían por el portón en piloto automático el viernes al atardecer. Para cuando los guardias se dieran cuenta de que algo iba mal, los explosivos de Hugo ya estarían detonando. Era arriesgado, técnico y completamente loco. Me encanta, dijo Hugo. Ejecutaron el plan con precisión de reloj. Eric desactivó la alarma del coche. Montó el sistema remoto y lo devolvió a su plaza de aparcamiento antes de que ella terminara el turno. Gillian jamás sabría que su vehículo había sido modificado. El viernes por la tarde observaron desde una colina sobre el complejo mientras el coche de Gillian se acercaba al portón. Los guardias lo dejaron pasar sin dudar. El vehículo avanzó por la entrada hacia la casa. Dean salió, probablemente preguntándose por qué Gillian no bajaba. Caminó por las escaleras hacia el coche y Hugo pulsó el detonador. La explosión fue brutal. El coche se convirtió en una bola de fuego que engulló a Dean, a 3 guardias y a buena parte de la fachada. Le siguieron explosiones secundarias al prender depósitos de combustible y almacenes de munición. Kelvin eliminó a los guardias restantes con disparos precisos desde su posición. En menos de 90 segundos el silencio volvió al complejo, roto solo por el crepitar de las llamas. Vamos, ordenó Michey. Entraron rápido. Ronnie y Dwan despejando estancia por estancia entre el humo y el fuego. La mayoría de los miembros del cartel dentro ya estaban muertos por la explosión o el humo. Los que no lo estaban deseaban estarlo. Michey encontró a Dean entre los escombros de lo que había sido el salón. Seguía vivo, apenas, atrapado bajo una viga, el cuerpo aplastado, la piel carbonizada. Los ojos de Dean enfocaron a Michey. El reconocimiento brilló un instante. Tú, murmuró, mi hija te rogó que pararas, dijo Michey arrodillándose junto al moribundo. Te suplicó que no la quemaras. ¿La escuchaste? Dean intentó hablar, pero solo escupió sangre. Quiero que sepas algo antes de morir, continuó. Michey, todos los que quieres se van a reunir contigo. Tu hermano, tu primo, tus amigos, cada persona en el cartel Stevens. Voy a borraros de la faz de la tierra y cuando termine nadie recordará tu nombre. Sacó la cadena de oro que había tomado del asesinato de Bray y la dejó sobre el pecho de Dean, luego se levantó y se marchó, dejándolo morir entre las llamas. Ya se habían ido cuando llegaron los servicios de emergencia. Eric había borrado las grabaciones de seguridad, el informe oficial. Diría que un laboratorio de metanfetamina explotó dentro del complejo y mató a todos. Solo otra operación del cartel que termina mal, 2 objetivos menos, 86 por delante, pero mientras se alejaban del complejo en llamas, el portátil de Eric lanzó una alerta. Él miró la pantalla, el rostro palideciendo. Tenemos un problema, dijo, uno grande. ¿Qué tipo de problema? Preguntó Michey. Del tipo federal, respondió Eric. Un agente del FBI lleva 3 años siguiendo al cartel Stevens. Se llama Ruth Moss. El hielo se apoderó de Michey. Ruth Moss, la novia de Toby Bray, no es su novia. Es su enlace. Está infiltrada en el fondo. Lleva años pasando información a un grupo de trabajo federal y, según estos mensajes que estoy viendo en el sistema del cartel, la han descubierto.
¿Antonio Stevens ya sabe que es del FBI y planea matarla mañana por la noche? La misión acababa de volverse infinitamente más complicada. Ruth Moss había pasado 3 años construyendo su tapadera como camarera. Que sale con un técnico de bajo nivel, 3 años reuniendo pruebas, grabando conversaciones, documentando delitos, estaba a semanas de declarar ante un gran jurado que habría derribado toda la organización Stevens y ahora todo estaba en peligro porque el equipo de Michei había matado a Toby Bray. Ella no sabe que Bray está muerto, explicó Eric mientras recorría mensajes interceptados. El cartel se enteró de lo suyo ayer por una base de datos del FBI comprometida. Planean capturarla durante su turno mañana, torturarla para sacarle información y luego matarla, dijo Dwan. No podemos permitirlo. Michei estuvo de acuerdo, pero aquello lo complicaba todo. Si la salvaban, ella sabría que estaban implicados, sabría que civiles estaban llevando a cabo una operación secreta contra el cartel y eso los ponía a todos en riesgo. Así que la dejamos morir. La voz de Ronnie fue cortante. Es una agente federal haciendo su trabajo, no podemos abandonarla. No digo que la abandonemos, digo que tenemos que ser inteligentes. Michei repasó las opciones. Eric, ¿puedes contactarla sin revelar quiénes somos? Quizá tenga un correo seguro que use con su enlace. Podría enviarle una advertencia. Decirle que se retire de inmediato. Hazlo. Dile que la han comprometido. Dale una hora y un lugar para una extracción de emergencia. Haz que parezca que viene de su propia agencia. Los dedos de Eric volaron sobre el teclado y 10 minutos después el correo había salido rebotando entre suficientes praxis y capas de cifrado como para que ni la NSA pudiera rastrearlo. Esperaron y la respuesta de Ruth llegó una hora más tarde. ¿Cómo sé que esto es real? Código de verificación. Leyó Eric. Es lista. Comentó Hugo. No se cree nada sin comprobarlo. Eric le envió un código que confirmaría que el mensaje venía de alguien con acceso a los sistemas internos del FBI. Ruth guardó silencio 20 minutos, seguramente verificando el código con sus propios canales. Su siguiente mensaje fue: extracción confirmada, localización y horas recibidas. ¿Quiénes son ustedes? Eric no respondió. Mejor que pensara que era su propia agencia cuidando de ella. Pero Michei tuvo otra idea. Cuéntale lo de Toby Bray. Dile que está muerto, que lo mataron en lo que parece un robo. Dile que sus ordenadores fueron borrados, que no quedó ninguna prueba. Eso la pondrá en guardia, dijo Kelvin. Bien, que sospeche, porque después de mañana la vamos a necesitar. Eric envió el mensaje y la respuesta de Ruth fue inmediata. Ustedes no son del FBI. ¿Quién demonios son? Michei se inclinó sobre el hombro de Eric y tecleó el mismo. Amigos, el cartel mató a una chica inocente. Estamos haciéndoles pagar. Tú tienes información que necesitamos. Ayúdanos y nosotros te ayudaremos a atrapar a Antonio Stevens. Hubo una larga pausa. Esto es ilegal, escribió ella. Sí, respondió Michei. Otra pausa. Debería arrestarlos. Debería sobrevivir a mañana por la noche, replicó. Después hablamos de legalidades. Ruth no respondió de nuevo. Pero a la mañana siguiente la vigilancia de Eric mostró cómo hacía una maleta y se trasladaba a la casa segura que ellos le habían sugerido, un motel lejos de sus lugares habituales. Registrado con un nombre falso, está siguiendo el plan, confirmó Eric. Lista la chica. Aún tenemos que protegerla, dijo Michei. El cartel vendrá a buscarla. Antonio Stevens no deja cabos sueltos. Montaron un perímetro alrededor del motel de Ruth, turnándose en las guardias y monitoreando todos los accesos. Y en efecto, a las 3 de la madrugada un todoterreno negro entró en el aparcamiento. 4 hombres bajaron comprobando sus armas. Kelvin se colocó en una azotea cercana. Tengo tiros. Limpio sobre los 4. Da la orden. Michei observó con prismáticos. Eran ejecutores del cartel, profesionales, fuertemente armados, moviéndose con precisión casi militar. Dispáralos. 4 disparos, 4 cuerpos. La puntería de Kelvin rozaba lo sobrenatural. Ronnie y Dwan se acercaron para asegurar la escena, arrastrando los cadáveres hasta el todoterreno y llevándolos a una zona industrial donde Hugo ya tenía preparada la solución: cargas de termita que reducirían el vehículo y su contenido a escoria y cenizas. Ruth Moss miró todo desde la ventana de su habitación y Michei supo que lo había visto todo. Cuando llamó a su puerta 30 minutos después, ella la abrió con el arma reglamentaria en la mano, las manos donde pueda verlas. Michei obedeció, mostrando las palmas vacías. Agente Moss, tenemos que hablar. Era más joven de lo que esperaba. Quizá 30 años, ojos afilados y cabello castaño rojizo recogido en una coleta. Acabas de matar a 4 hombres delante de mí.
4 hombres que venían a matarte, eso no lo vuelve legal. No, no lo vuelve legal. Michei sostuvo su mirada. Me llamo Michei Freeman. El cartel asesinó a mi hija hace 2 semanas. La quemaron viva en Facebook Live mientras miles miraban. Ahora los estoy matando yo a ellos. A todos. El reconocimiento cruzó los ojos de Ruth. Vi ese vídeo. Lo siento. Pero esta no es la forma en que funciona la justicia. ¿Justicia? Michei rió con amargura. Tu grupo de trabajo lleva 3 años. Investigando. ¿Cuántas detenciones? Estas cosas llevan tiempo. Mi hija no tuvo tiempo. Las otras 3 chicas que enterraron con ella no tuvieron tiempo. ¿Cuánta gente más tiene que morir mientras ustedes reúnen pruebas? El arma de Ruth bajó un poco. ¿Qué quiere de mí? Información. Llevas 3 años dentro. ¿Conoces sus operaciones, su personal, sus puntos débiles? Ayúdanos a destruirlos. Soy agente federal. No puedo simplemente. Eres una agente federal comprometida, la interrumpió Michei. Tú. Tapadera está rota. Tu grupo de trabajo probablemente se está desmantelando en este mismo momento porque hay una filtración en el FBI. Puedes ayudarnos a terminar esto o quedarte al margen mientras siguen muriendo personas. Ruth guardó silencio un largo momento, luego enfundó su arma. Enséñenme lo que tienen. Extendieron los archivos de Eric. Todo lo sacado de los ordenadores de Toby Bray. Todo lo que Simmons había revelado antes de morir. Todo lo aprendido por vigilancia. Los ojos de Ruth se agrandaron al ver el alcance de aquella inteligencia. Esto es todo lo que hemos intentado construir en 3 años. ¿Cómo han conseguido esto? Preguntó. Pidiendo las cosas por favor, contestó Hugo desde la puerta. Ruth miró a Michei. Vas a matarlos a todos, ¿verdad? A los 86 que quedan, sí, y quieres que te ayude a cometer un asesinato masivo. Quiero que me ayudes a eliminar a una organización terrorista que opera con impunidad en suelo estadounidense. Puedes llamarlo asesinato si quieres. Yo lo llamo guerra. Ruth caminó hasta la ventana, mirando el aparcamiento donde 4 hombres acababan de morir intentando matarla. Michei la vio debatirse, pesando su juramento como agente federal contra la realidad de que el sistema había fallado. Al final se volvió. Tengo condiciones, dilo, ni una sola víctima civil, nada de daños colaterales. Lo hacemos limpio, de acuerdo, y cuando esto acabe, cuando Antonio Stevens y su organización hayan desaparecido, ustedes se entregan, afrontan la justicia por lo que han hecho. Michei lo pensó. Desde el principio había sabido que aquello terminaría en prisión o en muerte, pero oírlo así, tan claro, lo hacía real, de acuerdo. Pero solo después de que todos ellos hayan caído, Ruth asintió despacio. Entonces los ayudaré, que Dios nos ampare a ambos. Durante las siguientes 6 horas. Ruth Moss los puso al día con todo lo que sabía del cartel Stevens. Confirmó la mayor parte de la inteligencia de Eric y añadió detalles cruciales sobre la jerarquía de la organización, las luchas internas y sus sistemas de seguridad operativa. Antonio Stevens era paranoico, se movía de un lugar a otro a diario y solo confiaba en su círculo íntimo. Roberto Bartlett, su mano derecha, manejaba las operaciones del día a día y era un objetivo más accesible. El brazo ejecutor del cartel había quedado prácticamente decapitado con las muertes de Tom Simmons, Toby Bray y Guy Emodi, pero aún quedaban una veintena de sicarios repartidos entre 3 estados. Antonio esperará que vayan a por él ahora, advirtió Ruth. Sabrá que esas muertes no son coincidencia, reforzará posiciones, aumentará la seguridad, quizá incluso se esconda. Mejor, dijo Michei, que se esconda, lo encontraremos. Estás hablando de hacer la guerra a una organización con cientos de millones en recursos y conexiones con carteles mexicanos, funcionarios corruptos y redes criminales en varios países. Ustedes son 6 personas. 6 personas que son muy buenas matando, puntualizó Kelvin con naturalidad. Ruth miró a aquellos hombres, guerreros endurecidos por años de combate, unidos por el dolor y el propósito, y vio algo en sus ojos que le hizo creer que quizá pudieran lograrlo. Antonio tiene un hijo, dijo en voz baja, Freddie Joseph Stevens, tiene 8 años, vive con la ex mujer de Antonio en El Paso, el cartel lo mantiene lejos de las operaciones, es inocente. La mandíbula de Michei se tensó. No dañamos niños. Nunca, necesitaba oírlo, respondió Ruth, sacó su móvil. Tengo una persona de confianza en la DEA. Si le filtro información de forma anónima, ella puede mover recursos federales para interceptar cargamentos, congelar cuentas, detener a miembros de bajo nivel. Parecerá actuación policial normal, no una campaña dirigida. Hazlo, aceptó Michei. Cualquier cosa que los debilite nos ayuda. Trabajaron toda la noche elaborando un plan de batalla completo. Las siguientes 2 semanas serían críticas.
Atacarían los laboratorios de metanfetamina en Nuevo México, eliminarían distribuidores clave en Arizona y subirían por la cadena hasta Roberto Bartlett. Por último, Antonio Stevens. Al amanecer, Ruth se preparó para irse. Volveré con mi superior. Les diré que necesito protección de testigos. Eso nos dará tiempo antes de que empiecen a hacerse preguntas sobre por qué están muriendo tantos miembros del cartel. Cuídate, dijo Michie. Ella se detuvo en la puerta. Tu hija. ¿Cómo se llamaba? Paige. Me aseguraré de que su nombre figure en el informe oficial. Cuando esto acabe, cuando haya juicios, si los hay, su nombre estará ahí, no la olvidarán. Michie sintió algo romperse en su pecho. Gracias. Tras la marcha de Ruth, el equipo se quedó en silencio, cada uno procesando lo que venía. Esa noche habían cruzado otra línea, reclutando a una agente federal para su guerra de vigilantes. Ya no había vuelta atrás. Hugo rompió el silencio. Así que de verdad lo vamos a hacer. Borrar un cartel entero en 4 semanas. 3 semanas, lo corrigió Michie. Necesitamos una de margen por si todo se complica. Las cosas siempre se complican, señaló Dwan. Entonces improvisamos, dijo Michie poniéndose en pie y mirando a cada uno de sus hermanos de armas. Todos sabéis lo que significa. Ahora somos criminales. Cuando esto acabe nos esperan consejos de guerra, juicios federales, probablemente cadena perpetua. Así que os doy una oportunidad para echaros atrás, sin juicios ni preguntas. Podéis marcharos ahora mismo y fingir que nunca vinisteis. Nadie se movió. Estamos contigo, dijo Ronnie simplemente. Hasta el final. Los demás asintieron. Ya habían seguido a Michie al infierno antes. Lo harían de nuevo. Entonces, manos a la obra. Tenemos 86 objetivos en 20 días. Dijo, es hora de aprovechar cada segundo. El primer laboratorio de metanfetamina cayó un martes por la noche. Era una operación móvil oculta en una caravana en un parque de remolques a las afueras de Alamogordo, Nuevo México, dirigida por 3 químicos del cartel y protegida por 4 sicarios. Hugo y Ronnie entraron primero, usando térmicas para localizar a los 7 objetivos. Los químicos estaban trabajando, cocinando un lote que estaría en la calle para el viernes. Los guardias jugaban a las cartas. Confiados en su aislamiento, nunca oyeron llegar al equipo. Kelvin abatió a 2 de ellos con disparos silenciados desde 200 metros. Hugo irrumpió en la caravana y eliminó al tercero con un cuchillo. El cuarto alcanzó a levantar el arma, pero Dwan le colocó 2 disparos en el pecho antes de que apretara el gatillo. Los químicos intentaron huir. Ronnie les cortó el paso y les ató las manos con bridas. Michie entró el último, evaluando la escena. Equipo de laboratorio valorado en cientos de miles de dólares. Suficiente metanfetamina para abastecer a medio Nuevo México y 3 hombres aterrados que sabían perfectamente lo que les esperaba. ¿Dónde está Roberto Bartlett?, preguntó el jefe de laboratorio, un hombre de unos 50 años llamado Rosdao. Escupió a los pies de Michie. No te digo nada. Michie sacó su cuchillo de combate. Respuesta equivocada. 10 minutos después tenía 3 direcciones, 2 números de teléfono y un desglose detallado de la red de distribución del cartel. Rosa se había vuelto muy cooperativo. En cuanto Michie empezó por los dedos de su compañero, prepararon el laboratorio con explosivos y se marcharon. La caravana estalló en una bola de fuego visible a kilómetros, destruyendo pruebas y enviando un mensaje. El cartel Stevens estaba bajo ataque. En los siguientes 10 días atacaron 6 laboratorios más, un centro de distribución en Phoenix y una operación de blanqueo en Tucson. Cada golpe les daba más información, más nombres, más piezas del rompecabezas. Las comunicaciones del cartel se encendieron con pánico. Eric lo monitoreaba todo, viendo cómo Antonio Stevens intentaba entender quién lo estaba cazando. Redada federal, cartel rival, traición interna. Nunca se le pasó por la cabeza que un padre con 5 Rangers estuviera desmantelando su imperio pieza a pieza. Ruth filtraba datos a su contacto de la DEA, sincronizando redadas federales con sus ataques. El caos resultante hacía imposible ver el patrón. El FBI creía que estaba ganando. El cartel creía que la ley le estaba pisando los talones. Nadie sospechaba la verdad. En esos 10 días cayeron 23 miembros más del cartel. Algunos murieron en redadas, otros en accidentes, otros simplemente desaparecieron, enterrados en el desierto donde nadie los hallaría. Michie llevaba la cuenta en su cuaderno. Cada nombre tachado lo acercaba a la justicia, a la paz, al momento en que podría estar frente a la tumba de Paige y decirle que todo había terminado. Pero Antonio Stevens seguía siendo esquivo. La inteligencia de Ruth lo situó en 4 lugares distintos en esos 10 días. Nunca el tiempo suficiente para montar un ataque.
viajaba ahora con 8 guardaespaldas, en vehículos blindados, alojándose en complejos fortificados. Sabe que alguien viene a por él, dijo Ruth en una de sus videollamadas seguras. Tiene miedo. Bien, respondió Michei. El miedo hace que la gente se equivoque. El error llegó el día 16. Roberto Bartlett, la mano derecha de Antonio, decidió consolidar operaciones. Convocó una reunión de toda la cúpula restante, 14 personas en total, en un rancho a las afueras de Juárez, supuestamente impenetrable y protegido por federales mexicanos a sueldo del cartel. Eric interceptó las comunicaciones. Esta es, dijo, nuestra oportunidad de eliminar a toda la dirección de un golpe, excepto que está en México, señaló Dwan. Allí no tenemos autoridad. Si nos atrapan es un incidente internacional, entonces que no nos atrapen, sentenció Michei. Pasaron 3 días planificando el asalto. El rancho era una fortaleza, pero toda fortaleza tiene un punto flaco, en este caso el suministro de agua. El rancho se abastecía de un pozo que alimentaba la casa principal. Veneno, propuso Hugo. No veneno, lo corrigió Eric. Sedantes, adulteramos el agua. Esperamos a que se desmayen y luego entramos a terminar el trabajo. Era arriesgado. El sedante podía no actuar lo bastante rápido. Alguien podía notar el sabor. 1000 cosas podían salir mal, pero era la mejor oportunidad que tendrían. Cruzaron la frontera de manera ilegal, por caminos secundarios que Eric había trazado. El rancho estaba aislado en pleno desierto, solo visible desde el aire. Kelvin encontró posición en una cresta cercana. Hugo y Ronnie se acercaron al pozo amparados por la noche. Con visión nocturna. El compuesto de sedantes que Eric preparó era insípido, inodoro y de acción rápida. En unos 20 minutos. Desde que entrara en el sistema de agua, todos en la casa debían estar inconscientes. Esperaron 2 horas. Luego Hugo informó. Sin movimiento, la térmica muestra a todos caídos. Avanzaron, los guardias de la puerta estaban desplomados, babeando, dentro de la casa. 14 líderes del cartel yacían inconscientes alrededor de una mesa de reuniones donde habían estado planeando su estrategia de supervivencia. Roberto Bartlett estaba entre ellos, con el teléfono en la mano a medio mensaje. Michei recorrió la sala comprobando rostros contra su lista. 12 de los 14 eran objetivos suyos. Los otros 2 eran funcionarios mexicanos, federales corruptos que llevaban años cobrando del cartel. ¿Y ellos?, preguntó Ronnie señalando a los funcionarios. Michei lo meditó un instante. Aquellos hombres habían permitido al cartel operar, habían protegido asesinos. Habían permitido que los verdugos de Paige trabajaran con impunidad, pero eran cargos públicos y matarlos cruzaría otra línea. Átales las manos, déjalos vivos, que su propio gobierno se encargue. Ejecutaron a los 12 miembros del cartel con disparos únicos, clínicos, sin tortura ni espectáculo, solo justicia. Roberto Bartlett despertó al final, aturdido por los sedantes, miró a Michei con ojos nublados. ¿Quién eres? Soy el padre de la chica a la que ayudaste a matar, dijo Michei en voz baja. Y quiero que le des un mensaje a Antonio. ¿Qué mensaje? Dile que voy a por él, que todas las personas que quiere van a morir. Dile que voy a borrarlo de la existencia igual que él borró a mi hija. Los ojos de Bartlett se abrieron del todo a medida que la conciencia volvía. Eres tú, el Ranger. Antonio lleva buscándote. Ahora ya sabe dónde encontrarme. Michei alzó el arma. Espera, puedo. El disparo resonó en el desierto. Se marcharon antes de que saliera el sol, dejando atrás una escena que desconcertaría a los investigadores durante años. 14 muertos, 2 funcionarios atados, ninguna prueba de quién lo hizo ni por qué. El gobierno mexicano culpó a las agencias estadounidenses, el estadounidense culpó a carteles rivales. Nadie imaginó la verdad, pero Antonio Stevens sí. Estaba en una videollamada cuando los sedantes hicieron efecto. Vio cómo toda su cúpula se desplomaba en la pantalla. Vio cómo las cámaras se apagaban. Oyó los disparos y supo que quienquiera que fuera que iba a por él acababa de eliminar a toda su cadena de mando en una sola noche. Según la vigilancia de Eric, Antonio huyó a un complejo en pleno desierto de Chihuahua, llevándose a sus 8 guardaespaldas y desapareciendo, sin llamadas, sin internet, sin comunicación salvo por un único mensajero que cambiaba rutas constantemente. Está aterrorizado, dijo Eric. Mira estos metadatos. Está moviendo las cámaras de seguridad cada 6 horas. Cambiando contraseñas a diario, durmiendo en una habitación distinta cada noche, casi no come, seguramente apenas duerme, se está desmoronando. Michei no sintió satisfacción. Aquello no iba de miedo, iba de justicia. ¿Puedes encontrarlo?, preguntó. Estoy en ello.
El mensajero es la clave, usa móviles desechables, pero todos se conectan a la misma agrupación de antenas. Dame otra semana y tendré una localización. No tenemos una semana, llevamos 19 días en esto, la presión federal aumenta. Ruth los había advertido esa misma mañana. El FBI había conectado varias de las muertes, no todas pero suficientes para levantar alarmas. Se estaba formando un grupo de trabajo, se incrementaba la vigilancia. Quizá les quedaran 5 días antes de que la operación se volviera imposible. Entonces lo obligamos a salir, sugirió Ronnie. Usemos a su hijo, Freddy. Dijiste que la exmujer de Antonio tiene la custodia. Si amenazamos al crío... No, lo cortó Michelle. Absolutamente no. No usamos niños como cebo nunca. No digo que lo dañemos de verdad. Solo hacerle creer a Antonio que podríamos asustarlo para que cometa un error. Michelle negó con la cabeza. Eso nos convertiría en monstruos. No somos monstruos. Somos soldados ejecutando justicia. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Dwan. No podemos quedarnos esperando a que él salga. Cada día que esperamos es un día más para que los federales se acerquen a nosotros. El portátil de Eric sonó, él miró la pantalla y sonrió. No tenemos que esperar, lo encontré. Se agruparon en torno a él mientras mostraba la imagen satelital. Un complejo en mitad de la nada, a unos 60 kilómetros del pueblo más cercano. Rodeado de desierto, la térmica mostraba 9 firmas de calor. Antonio y sus 8 guardaespaldas. Cometió un error, explicó Eric. Su mensajero usó el mismo móvil desechable 2 veces. Lo rastreé, me metí en la infraestructura local y triangulé su posición. Está ahí, escondido, creyendo que está a salvo. ¿Cuándo nos movemos?, preguntó Hugo. Michelle estudió el complejo, fortificado, aislado, fuertemente defendido. Sería una carnicería, la de ellos o la del cartel, pero aquel era el final del camino, el momento para el que todo se había preparado. Esta noche, dijo, lo terminamos esta noche. Se acercaron al complejo a medianoche, avanzando por el desierto como sombras. Kelvin tomó posición en una duna a unos 800 metros. Eric supervisaba los sistemas de seguridad desde un puesto móvil a 3 millas. Hugo cargaba explosivos suficientes para volar media manzana. Ronnie y Dwan flanqueaban a Michelle, armas listas, 8 guardias más Antonio. Eric confirmó por los auriculares. 6 guardias patrullando el perímetro, 2 dentro con el objetivo principal. Recibido, murmuró Michelle. Kelvin, tienes luz verde para disparar. El primer guardia cayó sin un sonido, un tiro perfecto de casi media milla. El segundo murió antes de poder pedir ayuda por radio. El tercero alcanzó a dar 2 pasos antes de que una bala lo encontrara. Pero el cuarto guardia fue más listo, se lanzó a cubrirse y activó la alarma. El complejo estalló en luz. Las sirenas aullaron y los guardias restantes salieron del edificio disparando a ciegas hacia la oscuridad. Plan B, ordenó Michelle. Hugo activó las cargas que habían colocado en los muros del complejo. Las explosiones reventaron las fortificaciones abriendo brechas y el equipo de Michelle se coló por ellas. Entrando en combate cercano, aquellos no eran matones de poca monta. Eran profesionales, exmilitares, bien equipados y desesperados. El tiroteo fue intenso, las balas silbaban junto a la cabeza de Michelle. Un guardia se le echó encima con un cuchillo y Ronnie le colocó 2 disparos en el pecho. Dwan recibió un impacto en el chaleco y la fuerza del golpe lo tiró al suelo. Ronnie lo arrastró hasta cobertura mientras Michelle avanzaba hacia el edificio principal. 3 guardias intentaron detenerlo. Las granadas de Hugo los dispersaron. Y al final solo quedaron Michelle y el edificio donde se escondía Antonio Stevens. Pateó la puerta, despejando esquinas por puro instinto. Un estallido de fuego salió desde su izquierda, respondió de inmediato, abatió a uno de los escoltas de Antonio y el segundo le salió por la derecha. El combate cuerpo a cuerpo fue brutal y rápido. El cuchillo de Michelle encontró la garganta del hombre, subió las escaleras, cada peldaño acercándolo al hombre que había ordenado la muerte de su hija. Arriba sonaba música. Viejas baladas mexicanas, extrañamente pacíficas frente al ruido de la batalla afuera. Antonio Stevens lo esperaba en el dormitorio principal, solo, con una pistola temblando en su mano. Era más joven de lo que Michelle esperaba, quizá 35, con un traje carísimo pese a la hora, los ojos desorbitados, rotos. «Eres tú», dijo Antonio, «el Ranger Freeman. Sí, mataste a mi hermano, mataste a mi organización, destruiste todo lo que construí». La voz de Antonio se quebró. «¿Por qué? ¿Por qué no pudiste simplemente dejarlo pasar?» Michelle dio un paso al frente. «Asesinaste a mi hija, la quemaste viva mientras el mundo miraba. Era un mensaje.
Tu ejército mató a mi hermano, así que yo maté a tu hija. Así es como funciona. Esa es la regla. Entonces entiendes que he venido a devolverte el mensaje. Antonio levantó la pistola. La mano le temblaba tanto que el arma bailaba. Tengo dinero, millones, llévatelo todo. Solo déjame vivir. No, por favor. Tengo un hijo. Freddy tiene 8 años. Me necesita. Michie pensó en Paige, en sus últimas palabras, en las otras 3 chicas enterradas con ella en aquel cañón. Mi hija también necesitaba a su padre, suplicó Misericordia. ¿Se la diste? El rostro de Antonio se desmoronó. Yo no estaba allí. Solo lo vi, no lo hice con mis manos. Tú lo ordenaste, eso te hace culpable. Entonces mátame, gritó Antonio tirando la pistola al suelo. Mátame, pero por favor no dañes a mi hijo. Es inocente, no sabe nada del cartel. Por favor. Michie recogió el arma de Antonio, retiró el cargador, vació la recámara. Yo no daño niños. Tu hijo vivirá. Crecerá sabiendo que su padre fue un monstruo. Pero vivirá. Alivio y desesperación se pelearon en el rostro de Antonio. Gracias, gracias. Solo hazlo rápido. No, dijo Michie en voz casi suave. No tendrás algo rápido. Tendrás saber lo que viene. Tendrás sentir el miedo. Igual que Paige. Sacó de su mochila un bidón. La gasolina chapoteó dentro. Los ojos de Antonio se abrieron desmesuradamente. No puedes. Eso es maldad, es justicia, replicó Michie mientras empezaba a derramar gasolina por la habitación. Quemaste viva a mi hija. Ahora recibes la misma cortesía. Por favor, lo siento tanto. Haré lo que quieras. Michie lo empapó de gasolina, observando al hombre que había destrozado su mundo suplicar una misericordia que no merecía. Mi hija también suplicó. ¿La escuchaste? Lo siento, yo también, dijo Michie. Encendió una cerilla y Antonio Stevens gritó mientras las llamas lo consumían. Michie lo miró durante exactamente 4 minutos y 32 segundos, el mismo tiempo que su hija ardió en aquel vídeo. Luego se dio la vuelta y se marchó, dejando el complejo ardiendo. Fuera, su equipo lo esperaba. Dwan estaba en pie, magullado pero operativo. Los 8 guardias del cartel yacían muertos. Misión cumplida, objetivo eliminado, informó Michie al coronel Summers por radio encriptada. Todos los objetivos completados, copiado. Mayor, vuelva a casa, respondieron. Condujeron por el desierto en silencio. Detrás de ellos el complejo ardía como una pira funeraria, el humo ascendiendo a la noche sin estrellas. En aquel infierno moría Antonio Stevens, consumido por el mismo fuego que había ordenado para una chica inocente. Eso no traía a Paige de vuelta, nada lo haría, pero cerraba un capítulo, equilibraba la balanza, entregaba una justicia que la ley no pudo o no quiso ofrecer. Michie pensó en lo que dijo Ruth Moss, que cuando todo acabara ellos también tendrían que rendir cuentas. Estaba listo, había hecho lo que debía hacerse. Y ahora aceptaría las consecuencias, pero antes tenía una tarea pendiente. El mojón del kilómetro 47 al sur de Avalon, un cañón donde 4 chicas yacían en fosas poco profundas. Era hora de llevar a su hija a casa. El cañón era desolado, marcado solo por rocas sueltas y algún cactus aislado. Michie se plantó junto al kilómetro 47 al amanecer, con su equipo formando un perímetro respetuoso mientras él buscaba. Ruth Moss se había unido a ellos. Sus credenciales del FBI daban carácter oficial a la recuperación. Había movido hilos para que el forense estuviera listo y para mantener todo en silencio hasta que las chicas pudieran ser identificadas y sus familias avisadas. Tardaron 3 horas en encontrar las fosas, poco profundas, excavadas a toda prisa, marcadas solo por tierra removida. Michie supo en el acto cuál era la de Paige, un trozo de tela que reconoció, una camiseta que él mismo le había regalado por su cumpleaños. Cayó de rodillas. El forense trabajó con una eficiencia silenciosa, tratando los restos con la dignidad que les negaron al morir. Paige y otras 3 chicas, todas entre 17 y 20 años, todas víctimas de la crueldad del cartel. Las otras fueron identificadas por registros dentales. Amanda Utechkins, 19 años, desaparecida de El Paso hacía 6 meses. Lorena Brewer, 18, desaparecida de Albuquerque un año atrás. Victoria Good, 17, vista por última vez en Los Cusus 8 meses antes, cada una con una familia que había estado buscando, esperando, rezando por su regreso. Ahora Michie tendría que ver cómo esas familias recibían la peor noticia imaginable, pero al menos tenían cierre. Al menos las chicas podían volver a casa. Ruth supervisó la recuperación, su autoridad federal garantizando que todo quedara documentado como debía.
Cuando terminaron, se acercó a Michei. Se acabó, dijo en voz baja. Antonio Stevens está muerto. El cartel está destruido. 89 objetivos eliminados en 23 días. No se siente como el final. Nunca lo hace. Ruth hizo una pausa. El FBI sabe que algo ha pasado. Están investigando las muertes. Todas. Es cuestión de tiempo que lo descubran. Lo sé. Puedes huir. Tú y tu equipo desaparecer en el viento. Diré que nunca os vi. Michei miró los restos de Paige mientras los colocaban con cuidado en la bolsa, tratándola con más respeto en la muerte del que tuvo en sus últimos minutos. No, hicimos un trato. Cuando todo acabara, nos entregaríamos, y ya ha acabado. Ruth asintió. Entonces te arrestarán en 48 horas. Cargos federales por asesinato, conspiración, justicia por mano propia, te enfrentas a cadena perpetua. Quizá pena de muerte según como quieran jugar los fiscales. Lo sé, tu equipo no tiene por qué caer contigo. Puedo presentar todo como si tú hubieras actuado solo y ellos hubieran seguido órdenes que creían legítimas. No, tomamos esta decisión juntos, la afrontamos juntos. Hugo, Kelvin, Eric, Ronnie y Dwan se habían acercado. Cada uno asintió cuando Michei los miró. Hermanos hasta el final, las familias de esas chicas, siguió Ruth, Amanda, Lorena, Victoria, merecen saber quién las trajo a casa. Merecen saber que sus hijas no murieron en vano. Díselo, dijo Michei. Cuéntalo todo. Asegúrate de que la historia de Paige se conozca, de que todos sepan lo que hizo el cartel Stevens y porque ahora ya no existe. Lo haré. 3 días después enterraron a Paige en un cementerio a las afueras de San Angelo, junto a su madre Sara. El funeral fue pequeño. La hermana de Michei, Adrienne, con su familia, algunos amigos de la Universidad de Paige, el coronel Summers de paisano y los 5 rangers que lo ayudaron a vengarla. También fue Ruth, al fondo, recordándole que la justicia viene en muchas formas. Michei se quedó junto a la tumba. Mucho después de que todos se fueran, con una mano apoyada en la fría lápida que ahora llevaba el nombre de su hija. Paige Freeman, amada hija, su luz se apagó demasiado pronto, pero su memoria arde eterna. Las conseguí, cariño, susurró, a todas. Nunca volverán a hacerle daño a nadie. El viento se llevó sus palabras por las llanuras de Texas. 2 días después, agentes del FBI llegaron a su rancho. Michei no opuso resistencia. Salió con las manos a la vista, se dejó esposar y se dejó llevar. Hasta los vehículos, su equipo fue arrestado al mismo tiempo. A Hugo en Dallas, a Kelvin en Houston, a Eric en Austin, a Ronnie en San Antonio, a Dwan en Fort Hood, todos fueron tranquilos, sabiendo que este día llegaría. El juicio duró 8 meses. Los fiscales federales presentaron un caso aplastante, 89 homicidios, conspiración, cargos de armas, actividad criminal interestatal y un rosario de delitos más. Las pruebas eran circunstanciales en algunos puntos, pero demoledoras en conjunto. El abogado de Michei alegó justificación, perturbación emocional extrema y el fallo del sistema de justicia a la hora de proteger a ciudadanos inocentes. El jurado escuchó el testimonio sobre el asesinato de Paige, sobre el reinado de terror del cartel, sobre la corrupción que les permitió operar libremente, y luego la acusación llamó a sus testigos. Familias de los miembros del cartel muertos, no los sicarios ni los lugartenientes, sino primos, hermanos, hijos que habían caído en el fuego cruzado, hombres implicados de forma periférica, que intentaban salir, que tenían sus propias familias. Michei escuchó sus palabras con el rostro tallado en piedra. Sabía que habría daños colaterales, sabía que no todos los objetivos serían igual de culpables, pero aceptó ese coste cuando empezó esta guerra. El jurado deliberó 6 días y declaró a Michei y su equipo culpables de todos los cargos. El juez sentenció a cada hombre a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El coronel Summers fue sometido a consejo de guerra y expulsado del ejército, pero evitó la cárcel alegando ignorancia de la operación. Ruth Moss recibió una sanción formal por no informar de la actividad de los justicieros, pero conservó su placa. Michei fue trasladado a una prisión federal de máxima seguridad en Colorado. Su equipo se dispersó por distintas cárceles para evitar que juntos supusieran un riesgo de seguridad. En prisión, Michei encontró algo inesperado: respeto. Los internos conocían su historia, sabían lo que había hecho y por qué. Incluso los criminales más duros, hombres que habían matado por dinero o por placer, reconocían que Michei Freeman había hecho lo que había que hacer. A él no le importaba su respeto, solo le importaba que Paige pudiera descansar en paz, sabiendo que se había hecho justicia. 5 años después de su condena, Michei recibió una visita. Ruth Moss,
ahora agente senior del FBI, se sentó frente a él en la sala de visitas. Pensé que querría saberlo, dijo. La investigación sobre el cartel Stevens ha concluido. Rastreamos sus operaciones durante 15 años. Al menos 147 asesinatos confirmados, miles de vidas destrozadas por sus drogas, millones en dinero robado y oficialmente, el FBI se atribuye el mérito de desmantelarlos. Nuestro grupo de trabajo, nuestra investigación, nuestro éxito. Ruth sostuvo su mirada. Pero extraoficialmente todo el mundo sabe la verdad. Tú hiciste en 23 días lo que nosotros no pudimos hacer en 3 años. Eso no consuela, lo sé, pero hay algo más. Deslizó una carpeta por la mesa. Después de tu juicio, 8 estados aprobaron leyes nuevas sobre violencia de carteles. La financiación federal para operaciones contra la trata se triplicó y otras 3 organizaciones de cártel se disolvieron voluntariamente antes de arriesgarse a correr la misma suerte que Antonio Stevens. Michei abrió la carpeta. Dentro había recortes de prensa, resúmenes legislativos y fotos. En una se veía un memorial en San Ángelo, un parque dedicado a Paige Freeman y a las otras chicas asesinadas por el cartel. Empezaste algo, continuó Ruth, una conversación sobre cómo enfrentamos el crimen organizado, sobre cómo protegemos a las víctimas, sobre las fallas del sistema de justicia. No es mucho, pero es algo. Paige no quería iniciar una conversación, replicó él. Quería ser médico, quería salvar vidas. Lo sé, y lo siento. Ruth se puso en pie. Pero para lo que valga, salvaste más vidas de las que quitaste. Nuestra inteligencia sugiere que sin el cartel Stevens las muertes por drogas en el suroeste bajaron un 40% y los casos de trata de personas disminuyeron un 60%. Eres un asesino ante la ley, Michei. Pero eres un héroe para personas que nunca sabrán tu nombre. ¿Cuándo? Ella se fue. Michei se quedó solo con la carpeta, miró el memorial de Paige, los rostros de las otras chicas, los cambios legales que habían nacido de sus muertes. No hacía su celda más grande, no acortaba su condena, no traía a Paige de vuelta, pero significaba algo. Regresó a su celda y añadió el recorte al pequeño conjunto de fotos que guardaba. Paige en la graduación, Paige pescando, Paige riendo con su madre antes de que el cáncer se la llevara, su familia congelada en el tiempo. Recordándole por qué hizo lo que hizo. El sistema les falló, así que se convirtió en su propia justicia, y lo haría de nuevo, asumiera las consecuencias que asumiera, si eso significaba proteger a los inocentes de quienes cazan a los débiles. Al final, eso es lo que hacen los soldados, se colocan entre los civiles y el caos, toman las decisiones difíciles para que otros no tengan que hacerlo, cargan con el coste para que otros puedan vivir en paz. Michei Freeman había sido soldado toda su vida adulta y, para la ley, se había convertido en un asesino, pero para sí mismo y para las familias a las que había dado venganza, era otra cosa muy distinta. Un padre que amó lo bastante a su hija como para destruir un imperio en su nombre, y eso era suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte lo que piensas en los comentarios y gracias por tu tiempo. Si te gustó esta historia, asegúrate de suscribirte al canal, eso me ayudaría muchísimo.